Es un texto escrito por Nora Mendizábal, que es del equipo de Irene Basilachis en Buenos Aires, sobre el tipo de diseño de investigación que se hace en metodologías cualitativas. Es el texto que estaba al último en el cuadrito del reparto de lecturas, ¿sí? Es el capítulo 2, se llama Diseño Flexible en Investigación Cualitativa. Ahí lo estoy abriendo. Mientras vos lo buscas. Lo que tiene de más importante ese capítulo es que de alguna manera distingue el tipo de diseño que se hace en la lógica del positivismo de la que se hace en la lógica interpretativa o crítica, o sea, en los otros paradigmas. ¿Qué tiene de valioso la propuesta de ella? Ella retoma lo que otros autores han trabajado y distingue tipos de diseño. Primero va a decir que hay un diseño de tipo rígido, que se asocia más a la lógica del positivismo, y hay un tipo de diseño flexible que se asocia a las lógicas, vamos a decir, múltiples, en plural, cualitativas. Ahí tienen el esquema. Los estructurales o rígidos son lineales, paso por paso, y los flexibles son, más que circulares, son recursivos, ¿sí? Permiten ir y venir, releer, volver a pensar, modificar la pregunta, modificar el objetivo. Da una posibilidad que los otros tipos de diseños no permiten, ¿sí? La otra distinción que hace ella, además de entre estos dos tipos de diseño, y dice, me voy a quedar con el diseño flexible, es la diferencia entre diseño y propuesta. Ella dice, un buen diseño en borrador, es un borrador permanente el diseño. Estamos todo el tiempo modificando componentes y los componentes están todos interdependientes. Si muevo uno, tengo que revisar los otros. Lo diferencio de la propuesta por escrito, o sea, acá sí vamos, ven, a lo concreto. El proyecto, cómo se presenta. La propuesta sería el proyecto escrito en el formato que me lo pide la institución a la que lo presento. Si es una convocatoria con CONICET tendrá un formato, si es una convocatoria de la UPC tendrá otro, si es de MINCIT tendrá otro. Tengo que adaptar el proyecto a los requerimientos de la propuesta escrita. ¿Me explico? Esas serían las dos dimensiones. El diseño es más abstracto y tiene que estar muy bien hecho y en transformación para plasmarse en una propuesta que sea la que se presenta para pedir subsidios, para ser aprobado, puede pasar muchas cosas con una propuesta concreta. Ella va a poner el foco en la elaboración del diseño. No, ¿por qué? Porque la propuesta es como una traducción, ¿sí? Si yo tengo un buen diseño, lo puedo traducir al lenguaje de casi cualquier formulario que tenga presente. ¿Por qué? Porque el diseño abarca todos los componentes que puede haber en una propuesta escrita y va un poquito más allá. Siempre va un poco más allá el diseño, sobre todo el diseño flexible. Fíjate, Martín, si están los componentes del diseño flexible. Ahí está. El dibujito está, porque me gusta más en el dibujo que puestos así en... Me parece que no. ¿No? Bueno, no importa. Y no los imaginen como una lista, imagínenlo como un móvil. ¿Vieron los móviles que van sobre las cunas de los bebés? ¿Usted dice el de Maxwell, profe? Sí, el de Maxwell. El de Maxwell. No estará por ahí en el archivo. Son esos 5 componentes, pero lo que quiero es que los imaginen flotando en el espacio, interconectados entre sí, no como estáticos, porque si no parece que hubiera que ir, primero defina esto, después defina esto, después defina esto. ¿Me explico? Y no es real eso. Si no pone en internet componentes del diseño de Maxwell, te va a aparecer el dibujo. Sí, acá lo encontré. Parece más útil la imagen, así directamente. Ahí lo estoy abriendo. No los quiero explicar sin mostrar la conexión. Sí voy a contar algo de Maxwell. Dentro de todos los autores que Mendizábal nombra, porque Mendizábal es como Basilachis, va nombrando mucha gente que se dedicó a esto, y fulano sostiene, y Denson y Lincoln, y Mengano dice, y Perengano.
Cuando toma los componentes del diseño flexible, tomo un modelo que es de un autor norteamericano, finalmente está traducido su libro al español, ha llegado hace muy poquito, el libro es de hace unos años, pero recién ahora está en español su libro, donde él elabora este modelo de 5 componentes flotantes de alguna manera, ¿sí? Para trabajar cualquier diseño cualitativo. No importa si voy a hacer un estudio de caso, etnografía, entrevista en profundidad, observación participante, no importa tanto qué decisiones metodológicas tome, sino mantener abiertos estos 5 frentes, digamos. Hay algo ahí que hace que el modelo de Maxwell haya ido cobrando, yo les diría presencia, le voy a decir internacional, no sé cómo decirle, ¿sí? Ha ido ganando espacio en los ámbitos académicos, en el argentino desde el libro de Basilachis y Mendizábal y todas estas autoras, ¿no? Ahí están, fíjense, ahí hay una forma de verlo en interrelacionados y no necesariamente en secuencia. El nombre que le dan a cada uno de los componentes varía. Estos no son exactamente los de Maxwell, así que se los voy a ir diciendo yo. ¿Sí? Propósitos, sí, es un componente y se llama así. Son los propósitos de la investigación. El que dice fundamentos, Maxwell lo denomina contexto conceptual o fundamentos epistemológicos. Ese es el nombre completo que él le da. Contexto conceptual o fundamentos epistemológicos. El tercero son las preguntas de investigación, ¿sí? Ese es el corazón, ahí dibújense el corazón del diseño, ¿no? Después están los métodos. En realidad, Mendizábal habla de método en singular y está bien que aparezca así en el esquema, pero en realidad lo que está queriendo decir Maxwell cuando habla del componente método es que es el lugar donde definir qué caminos vamos a utilizar. Y eso implica desde las tradiciones dentro de investigación cualitativa, como la etnografía, la historia de vida, hasta las técnicas. O sea que hay una serie de momentos al interior de la definición metodológica que son muy importantes. Y el último componente, que son los criterios, acá dice de calidad, ese lenguaje es de Mendizábal. Maxwell en su libro dice criterios de validez. Va a retomar una palabra más clásica, les diría yo, más propia del positivismo, ¿no? Donde, ¿qué le daría validez a un trabajo como científico, como académico, ¿no? Ella lo piensa en términos de calidad de la misma manera, no está pensando en lo mismo que él piensa como validez cuando habla de calidad de la investigación. Está pensando en que sea considerada válida por otros investigadores, ¿sí? Pero utiliza un lenguaje más contemporáneo, más asociado al mercado, no sé cómo decirlo. Cuando aparece la idea de calidad, es como decir si se puede o no evaluar o medir qué tan bien hecho está este producto, ¿no? Entonces implica pensar como producto la investigación, tiene una serie de implicancias. Él va a hablar de validez, se queda con el lenguaje más viejito. ¿Por qué es importante que ustedes los vean como móviles? Porque si bien hay líneas de continuidad y uno podría decir, primero define el propósito, después las preguntas, y en función de eso, los criterios de calidad o de validez, puede suceder que se definan de manera indistinta. Yo puedo empezar diciendo, quiero hacer un proyecto situado en el paradigma interpretativo. En ese caso estoy definiendo primero un fundamento o un elemento del contexto conceptual, ¿sí? Me centro en ese fundamento, yo le eliminaría la palabra marco, fíjense que acá dice marco teórico conceptual, ni modo, es la herencia del otro paradigma. Yo hablaría de contexto, hablaría de fundamentos, hablaría de posicionamiento, que son palabras adecuadas a este paradigma. A partir de esta decisión, yo digo, voy a hacer una investigación cualitativa, quiero trabajar desde aquí. Entonces estoy haciendo un primer pie en los fundamentos epistemológicos o en el contexto conceptual, ¿sí? Y desde ahí voy a hacerme preguntas sobre alguna temática, voy a fijar algún propósito,
voy a definir algún método. Esto puede pasarnos, en el caso nuestro, si pensamos un proyecto desde esta episteme que estamos trabajando ahora. También puede pasar que yo me sitúe en una tradición. Yo diga, quiero reconstruir la biografía de esta persona, que fue tan importante para la institución. Entonces me centro, o para mí, y me centro en el método. Digo, voy a hacer una historia de vida. ¿Sí? Voy a trabajar con todos los componentes que implique hacer una historia de vida. Método biográfico, entrevistas en profundidad a la persona o a las personas que trabajaron con ella, si es que la persona ya no está, ¿sí? Entonces decidí primero el método, ¿se entiende? Y voy a definir los otros componentes a partir de esa toma de decisión. Les voy dando ejemplos para que vean que se puede partir de cualquiera de los componentes. Puedo empezar diciendo, mi investigación va a tener un propósito político, ¿sí? ¿Político en qué sentido? En que tengo algo para decir sobre algo, ¿sí? Yo trabajo sobre violencia de género, me opongo a que haya violencia de género de cualquier tipo, soy partidario del concepto de género, y entonces me sitúo como propósito político en que todas las investigaciones que yo haga van a tener como finalidad trabajar desde la cultura, desde develar, mostrar, describir, desentrañar qué hay detrás, por qué se produce, cómo transformarla a esta situación real. Entonces empiezo con un propósito y después voy a la teoría de género, y después me hago preguntas, y después defino un método. Puedo hacer historias de vida, puedo hacer etnografía en alguna institución que trabaje con violencia, sea familiar, a la mujer, a los hombres, a quien sea. ¿Se entiende? Definí primero un propósito. ¿Por qué les muestro esto? Porque quiero decirles que en el diseño flexible realmente se puede comenzar el proceso de pensar la investigación desde cualquiera de los componentes. Puedo tener una pregunta que me interesa, que es foco, y entonces en función de esa pregunta voy definiendo qué teoría me ayudaría, cuáles serían los propósitos que quiero lograr, qué tradición sería la más adecuada. ¿Sí? Entonces, también puedo empezar por los criterios de validez, es menos frecuente, pero hay quienes toman decisiones primero metodológicas y entonces dicen, todas mis investigaciones van a tener fiabilidad, credibilidad, replicabilidad, o sea, tomo algunos de los criterios que existen y lo llevo a todos los paquetes de investigaciones en los que yo me involucre. Si no tienen estos criterios, no trabajo. Hasta pueden ser éticos los criterios. Y entonces estoy haciendo pie en qué cuestiones considero inamovibles, incuestionables para que un proyecto me atraiga lo suficiente como para que yo me involucre. En ese caso estoy definiendo primero criterios de validez. ¿Sí? ¿Se está comprendiendo? Háganme alguna señita de que vamos muy bien. Lo fundamental de este texto está en eso. La distinción entre diseño rígido y flexible, la distinción entre diseño y propuesta, y estos 5 componentes y las posibilidades de pensarlos. Por supuesto, el texto los describe con más detalle que yo, pero les he dado ejemplos como para concretizarlo, y la posibilidad de que un diseño cualitativo de cualquier tradición inicie por cualquiera de ellos.